Bienvenidos a nuestro podcast Historias Revil. Hoy viajamos a un momento oscuro de la historia del Perú. Es una historia muy reciente. Es el caso de Ibcher de 1997. Un ejemplo de cómo el poder puede usarse para realizar mecanismos legales y administrativos para silenciar a la prensa. Este caso tiene como protagonista a Baruch Ibcher Ben-Haim, empresario israelí, nacionalizado peruano y propietario del Canal 2, llamado Frecuencia Latina. Todo comenzó cuando su programa Contrapunto difundió reportajes que denunciaban violencias de derechos y actos de corrupción vinculados a nuestro expresidente Alberto Fujimori y al Servicio de Inteligencia Nacional. En respuesta, el gobierno le retiró la nacionalidad, lo que hizo perder el control de su canal y obligó a exiliarse. Tenemos la presencia de 4 panelistas. Bienvenido Genaro Vázquez, Christopher Izaguirre, Harold Camacho y Jack Briones. Tenemos a nuestro primer panelista, quien nos dará el contexto exacto sobre este caso. Genaro, adelante. ¿Qué tal, Rosa? ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Sí, yo soy el primero que les ponga en contexto el caso de Baruch Ibcher. Básicamente, les voy a contar una breve historia de Baruch Ibcher y qué pasaba en ese momento cuando sucedió el caso, ¿no? Baruch Ibcher nació en el año 1940 en Israel, ¿sí? Y en la década de los 80 vino a Lima, Perú, con su hermano y fundaron la empresa de colchones Productos Paraíso, ¿sí? Luego, en los años 80, se asoció con varios cineastas y varios empresarios para fundar eh, el Canal 2, que es la compañía latinoamericana de radiodifusión, ¿sí? La cual años después se volvería accionista mayoritario de ese canal, ¿no? En el 96, Frecuencia Latina comenzó a transmitir los informes de investigación acerca de Vladimir Montesinos, acusándolo de tener vínculos con escuadrones de la muerte y traficante de drogas. Después de varios intentos por parte de Vladimiro de sobornar a Baruch Ibcher, y él, evidentemente él al negarse, el gobierno le revocó la ciudadanía a Baruch Ibcher. Ahora, ya llegando a esa época, a mediados de los años 90, ¿qué estaba pasando en el Perú? Estábamos en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, donde él en esas épocas gobernaba el Perú con mano de hierro, ¿ya? Y detrás de él estaba el cerebro que manipulaba todo, ¿no? Que era el famoso Vladimiro Montesinos, que era en ese momento el asesor presidencial y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, más conocido como el SIN. Sí, él manipulaba de manera sutil y de manera corrupta a los canales de televisión, a la prensa peruana, ¿no? Si bien Ibcher ya tenía la nacionalidad peruana desde el 84, él aún así se encontraba en una posición vulnerable, ya que la ley le exigía a Baruch Ibcher, para ser dueño del canal, ser peruano. Entonces, en ese contexto, el gobierno peruano se aprovechó, ¿no?, de esa debilidad, básicamente, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación y podemos pasar al siguiente panelista para que siga explicando más el caso, ¿no? Gracias, Genaro. De verdad que gracias por ponernos en contexto sobre este tema. Muy importante nosotros conocer sobre la historia del Perú, qué cosas acontecieron y sobre todo cuando hablamos de un tema, entrar a fondo, ¿no? Entrar a fondo para poder nosotros saber y tener en cuenta varios puntos. Por ello nos vamos a nuestro siguiente tema, nuestro segundo bloque, la semilla de la censura de los reportajes, ¿no? Aquí Christopher Izaguirre nos va a contar cómo en Frecuencia Latina pasaba un oasis de críticas en un medio mayormente comprado en ese tiempo, como se le podría llamar. Nuestra pregunta sería, ¿qué reportajes de Contrapunto encendió la alarma en el CIN? Adelante, Christopher. Muchas gracias por el pase, Ana.
Eh, Bien, como comentaste al principio, Contrapunto era este programa periodístico peruano de investigación que se transmitía por frecuencia latina entre los años 1989 y el 2002. En concreto quería mencionar dos de los reportajes que fueron más devastadores para lo que terminó pasando con el presidente Fujimori y también con la caída de Montesinos. En primer lugar están estas denuncias de violaciones de los derechos humanos que ocurrieron dentro del ejército. En particular, los casos de las agentes del SIN, Leonor La Rosa y Mariela Barreto. En estos casos se habló de tortura, asesinato, y me gustaría detenerme un poco en ello, pues según algunas versiones que se sugirieron, que surgieron en ese momento, Mariela Barreto reveló el lugar donde se encontraban los restos de un grupo de estudiantes de la Universidad de La Cantuta, quienes habían sido asesinados en una masacre atribuida al Grupo Colina, quienes, como sabemos, realizaban estas invasiones en las universidades públicas para atrapar a presuntos terroristas. Es justamente este uno de los casos por los cuales el presidente, bueno, el expresidente Alberto Fujimori fue juzgado, del cual él fue hallado culpable. Y esto contribuyó de una manera determinante y tajante a la condena que él tuvo de 25 años por estos crímenes contra la humanidad. Por otro lado, para la fiscalía, Barreto fue asesinada por el Grupo Colina en represalia por haber filtrado esta información en la prensa. Como mencioné antes, fue torturada y su cuerpo fue después descuartizado. El segundo de estos reportajes que más encendieron la alarma en el CIN, que transmitió Contrapunto, fueron los reportajes acerca del origen de la fortuna de Vladimiro Montesinos y sus ingresos millonarios. Vladimiro, quien, como mencionó mi compañero Genaro, era el cerebro o la mente maestra detrás de todo lo que ocurría. Muy bien, pues poner en el foco el dinero eh, y la forma en la que Vladimiro lo había obtenido fue un ataque directo de Frecuencia Latina al canal, bueno, al corazón de la red de poder. Y bueno, justamente después de la difusión de estos dos reportajes y muchos otros más, la reacción del CIN fue instantánea. En concreto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado oficial acusando a Baruch Ibser de una campaña malintencionada para dañar el prestigio institucional. Y bueno, todo esto confabuló en que al final el propietario, bueno, accionista mayoritario, Baruch Ibser, perdiera de una manera ilegal su nacionalidad peruana. Y la administración del canal pasó a manos de los hermanos Mendel y Samuel Winter, quienes en ese momento eran solamente accionistas minoritarios. Exactamente, fuertes declaraciones de verdad. Fueron casos muy desgarradores, ¿no? Las declaraciones que nos das. Pero esto quiere decir algo, ¿no? Que en ese tiempo no se atrevieron a cerrar el canal con una orden directa. Como mencionas y como se da a entender, optaron por un camino legalmente tramposo, lo cual la justicia internacional llamaría más tarde censura indirecta, ¿no? Para esto nos vamos a nuestro tercer bloque, donde tendremos el mecanismo de despojo y sus consecuencias. Aquí, Harold Camacho nos explicará cómo se utilizó la ley peruana para justificar el despojo de la nacionalidad de Ibcher, ¿no? Adelante, Harold. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, compañeros. Bueno, tenemos que entender que el gobierno se amparó en una supuesta irregularidad que data de hace 13 años atrás de este evento. Alegaron que al concederle la nacionalidad en 1984, Ibcher no habría renunciado a su nacionalidad israelí de manera oportuna, una excusa administrativa. Por lo tanto, mediante resolución administrativa, se declaró nula su título de nacionalidad. El efecto es brutal e inmediato. Ibcher, al no ser peruano, incumplió inmediatamente la ley de telecomunicaciones y perdió sus derechos como accionista mayoritario. Estamos hablando exactamente del 53.95% de las acciones. Entonces, la pérdida de la nacionalidad no fue el fin, sino el medio para arrebatarle el control editorial. Claro, aquí, perdóname, te vamos a dar una pequeña interrupción, pero como una conclusión a la vez. Nuestro panelista número 2 nos va a explicar un poco del desenlace, ¿no? Adelante. Sí, muchas gracias, Ana. Lo que quería mencionar era algo breve, y es que este cambio, este desenlace fue bastante rápido, algo muy repentino. El gobierno instaló un directorio de facto a cargo de la gestión del canal, y la línea editorial cambió también, de la noche a la mañana.
los periodistas de investigación fueron echados o fueron forzados a renunciar. Y el mensaje quedó bastante claro para el resto de la prensa. Si te atreves a criticar, esto es lo que te va a pasar. Exactamente, gracias por tu intervención. De verdad que nos vamos a nuestro último bloque, que es conclusiones y nuestro legado, ¿no? Aquí vamos a tener la presencia de Jack Briones, que nos va a explicar cómo ya finaliza este caso y cómo terminó una victoria legal, ¿no? Pero a la vez este fue un verdadero caso en el cual tenemos que saber quién fue el legado del caso de Ibrich para esta democracia y cómo pasó a un periodismo en América Latina después, ¿no? Adelante, Jack. Eh, escuchamos, vamos. Ok, pues me gustaría precisar sobre todo con las conclusiones, algo breve, ya que mis compañeros han expuesto perfectamente, creo, cada uno de sus bloques y sus casos, y creo que más quedaría algunos puntos que reforzar y un poco del legado, ¿no? Que en este caso ha sido un legado doble, ¿no? Se puede decir que fue un legado tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Pero primero hablemos un poco al nivel interno en nuestro país, lo que significó esto, ¿no? Un símbolo de extrema manipulación judicial y administrativa, ¿no? Por parte del presidente Fujimori en su mandato, en la presidencia en aquellos años, que utilizó para controlar prácticamente el país, ¿no? Que fue algo muy serio y que creo que afectó mucho también, digamos, en el tema de la libertad de expresión y de periodismo, ¿no? También, ¿no? Que afectó, y como también podemos hablar un poco de lo que fue en el tema ya internacional, ¿no? Que fue un precedente jurídico fundamental. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que es la base para defendernos contra cualquier forma de censura indirecta, ¿no? Como en estos casos, como bien se vio, es que se provino del poder, ¿no? Como presiones tributarias, multas administrativas, y excesivas, o como el uso retorcido de las leyes, ¿no? En el caso del tiempo de Fujimorismo. Yo creo que esto nos recuerda mucho que la libertad de prensa no solo se pierde por un decreto, sino por la anulación silenciosa también y estratégica de otros derechos. Es una lección, creo yo, constante sobre la fragilidad de la democracia sin vigilancia periodística que hay en nuestro país y que ha habido, ¿no? Rosa, de verdad, antes que cortemos el stream, quiero aportar también que la información en la que me basé fue en la revista Cosas, que le hizo en el 2013 una, un informe bien detallado sobre el caso Ixcher. Y también quiero destacar que en el 2009 Vladimir Montesinos fue sentenciado por el caso Ixcher también, a 9 años de prisión, a 7 años de prisión. Muchas gracias por ese dato. Así que chicos, ya saben, si quieren mayor información, no se olviden dejar acá en sus comentarios. Así que, como decía, gracias Genaro, gracias Harold, gracias Jack y gracias Christopher por su presencia, ¿no?